Queridos amigos, en el día de hoy nos ponemos bajo la protección de nuestra Madre, la Virgencita, que es siempre auxiliadora de los cristianos. Iniciamos nuestro programa Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Imploramos siempre la protección de Dios, la fuerza del Espíritu que mueve nuestra inteligencia, que mueve también nuestro conocimiento, podamos entender qué el Señor hoy nos dice a través de su palabra. Estudiemos seriamente la palabra de Dios. Conozcamos este mensaje de salvación. En estos minutos de reflexión y en estos minutos en que nos encontramos con la palabra de Dios, toque nuestra mente, toque nuestro corazón y podamos así poner en el sendero exacto toda nuestra vida. Que el Señor Jesús nos ayude y nos bendiga a todos. Imploramos la bendición de la auxiliadora de los cristianos. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y así iniciamos este momento de reflexión con la palabra del Señor, Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Bienvenidos a Ñande Yarañe, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando con Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Estamos nosotros con Hechos de los Apóstoles, el capítulo 25. Es el apelo, decimos así en una forma muy general, de este capítulo 25. Ante Porcio Festo, Pablo apela al César. Toda esta primera parte nos indicaba lo que había sucedido. 3 días después de haber llegado, se refiere a Porcio Festo, a la provincia, Festo subió de Cesarea a Jerusalén. Los sumos sacerdotes y los principales de los judíos le presentaron acusaciones contra Pablo y le pedían que les concediera un favor, que ordenara llevar a Pablo a Jerusalén, porque habían preparado ellos una emboscada contra él en el camino. Pero Festo respondió que Pablo estaba bajo custodia en Cesarea y que él mismo saldría pronto para allá. Por lo tanto, que los más influyentes de entre ellos lo acompañaran para denunciar si había algo malo en aquel hombre. Nosotros habíamos dicho, queridos amigos, que este Porcio Festo es un hombre que a pesar de todo parece un poco indeciso, pero podemos llamarlo hoy, es mucho más diplomático, busca más el aspecto diplomático, y entonces así él está dando los pasos importantes y necesarios para que no se creara una revuelta. Por una parte, Félix parece que era un poquitito más tirano, más cruel, y eso es lo que soliviantaba también al pueblo, sobre todo a los judíos. Entonces aquí, después de que ellos ya habían hecho un proceso ante el gobernador Félix, en que el sumo sacerdote, Ananías, los ancianos, y también le llevaron a este abogado Tértulo, presentaron las acusaciones contra Pablo. Pablo se autodefiende y allí presenta, ¿se acuerdan?, con los argumentos negativos: esto no hice, esto no hice, esto no hice, ni. Eso es entonces lo que presenta la primera parte. Y luego la segunda parte en el aspecto positivo. O sea, diciendo, yo sin embargo sigo simplemente la tradición de nuestros padres. Y lo que yo estoy diciendo es que en la persona de Jesucristo se han cumplido las promesas y sobre todo el aspecto resurreccional. En el fondo, si nosotros miramos esta teología de Lucas, porque decimos que es Lucas el autor de este libro, nos damos cuenta que Lucas lo que quiere hacer es poner en la boca de todos, hacer entonces que la sociedad
que todos los oyentes, que todos los lectores puedan entender que el tema principal del cristianismo es la resurrección. Es lo que Dios había prometido y es lo que ha sucedido con la persona de Jesús. Bueno, entonces así nos encontramos ante una situación bastante difícil. Félix le había encarcelado, digamos eso entre comillas, porque no es un verdadero encarcelamiento, sino que pela preso sambu kuhinaña de Yeicuajaja. 2 años estuvo así Pablo, o sea que podía recibir a todos, él también podía salir. Incluso Félix le había llamado porque su esposa Drusila, como era judía, conocía sobre el camino, le llamaban a la vida cristiana, el camino, el proceso, el camino hacia el encuentro verdadero con el Señor, a entender cuál es su voluntad. Bueno, entonces todos estos detalles son interesantes, pero después de 2 años, nos cuenta, pasados 2 años, Félix recibió como sucesor a Porcio Festo, y queriendo congraciarse con los judíos, dejó a Pablo en la cárcel. ¿Se dan cuenta? Aquí comete, entre comillas, digamos, una cierta injusticia Porcio Festo. Pero al mismo tiempo se dan cuenta que está jugando entre los judíos y también con la verdad, es decir, no juzgar y no matar, no mandarlo a la muerte directamente, Porcio Festo, sino que de una forma diplomática. Bueno, para congraciarse con los judíos, bueno, que la hiposepa soliviantarse contra la autoridad, contra el gobierno, contra el imperio, por una parte, hace un poco esto que ellos estaban queriendo, o sea, algo, porque ellos lo que quieren en realidad es la muerte de Pablo. Él tampoco está de acuerdo porque ni conoce bien todavía la situación. Y por eso dice que 3 días después de haber llegado a la provincia, Festo subió de Cesarea a Jerusalén. Ojo, muy enseguida, muy diplomático. Yasmiñas en tú, Yasmiñas ella, pero no es simplemente por este problema de Pablo. Quién sabe cuántos otros problemas en ese momento estaba teniendo Félix, ahora le está pasando esa problemática a Porcio Festo. Porcio Festo, con su estilo diplomático, entonces va hasta Jerusalén. Y es allí donde ellos volverán a presentarle el caso de Pablo. Volvemos enseguida con más de Yarañe en Nuevo Testamento. Hay en el cielo un jardín de rosas de inigualable esplendor. Son las más hermosas, ellas brotaron de ti. Y en tu pecho se anidan, pues este hermoso jardín es tu corazón, María, dulce fragancia de amor, es tu alma, Madre mía. Hay en el cielo un jardín de rosas
de inigualable esplendor, son las más hermosas, ellas brotaron de ti y en tu pecho se anidan, pues es hermoso jardín, es tu corazón, María, dulce fragancia de amor, es tu alma, madre mía. Mística rosa, flor de mi amor, mística rosa, tu corazón, hoy te consagro toda mi vida, madre del cielo, Virgen María, mística rosa, flor de mi amor, mística rosa, tu corazón, hoy te consagro toda mi vida, madre del cielo, Virgen María. A tu vergel celestial, oh Señora mía, vengo con gran emoción, qué precioso día, al contemplar tu grandeza, al percibir tu hermosura, todo mi ser se estremece, Madre bella, Virgen pura, dulce misterio de amor, en tu jardín de dulzura, mística rosa, flor de mi amor, mística rosa, tu corazón, hoy te consagro toda mi vida, madre del cielo, Virgen María, mística rosa, flor de mi amor, mística rosa, tu corazón, hoy te consagro toda mi vida, madre del cielo, Virgen María, hoy te consagro toda mi vida, madre del cielo, Virgen María. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Dios Padre Todopoderoso, te pedimos con mucha confianza crecer en la fe, ser constantes en la esperanza y perseverantes en el amor. Tú concediste a tu siervo sacerdote Julio constancia y fortaleza en el servicio sacerdotal a toda la Iglesia. Concédenos la gracia de ver reconocidos sus méritos como modelo de vida cristiana y el honor de los altares. Otórganos imitar su ejemplo y amar siempre tu voluntad. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Señor, mírame, Señor. Mírame, Señor,
solo me encuentro en este mar, que mi barca es de cristal y puede romperse antes de llegar. Es tan frágil que sola no puede navegar. Necesita del aliento de tu infinito amor para sentirse segura, segura en ti, mi Dios. La 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 ayúdame, Señor, a poder llevarla a tu lugar. Ahora que me encuentro en soledad, perdiéndome en la bruma de mi lento navegar. Es tan frágil que sola no puede navegar. Necesita del aliento de tu infinito amor para sentirse segura, segura, segura en ti, Dios. Mírame, Señor, mira que mi vida descubrió tu amor, mas ella sola nunca ha podido marcar el rumbo de su timón. Es tan frágil que sola no puede navegar. Necesita del aliento de tu infinito amor para sentirse segura, segura, segura en ti, mi Dios. Es tan frágil que sola no puede navegar. Necesita del aliento de tu infinito amor para sentirse segura, segura, segura en ti, mi Dios. Mírame, Señor, mírame, Señor. Con el Pacto de Confianza, MGO. ¿Alguna vez te imaginaste lo que significa el Pacto de Confianza? Es nuestro compromiso de llevar a tu hogar marcas de calidad. Es comprometernos a darte el mejor servicio postventa con la seguridad de nuestro sello de garantía en todos tus productos. Y más de 130 agentes autorizados de servicio técnico en todo el país. Es el compromiso de estar cerca tuyo siempre a través de una red de distribución que nos permite llegar a cada rincón del país. ¿Te imaginabas que el pacto significa todo esto? Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Estamos nosotros aquí reflexionando sobre este hermoso libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 25. Comenzamos, ¿verdad? 3 días después de haber llegado a la provincia, Festo subió de Cesarea a Jerusalén
los sumos sacerdotes y los principales de los judíos le presentaron acusaciones contra Pablo y le pedían que les concediera un favor, que ordenaran llevar a Pablo a Jerusalén porque habían preparado ellos una emboscada contra él en el camino. Bueno, aquí es un poco ambiguo, no sé si le están pidiendo verdaderamente a Porcio Festo que le traiga porque ellos van a preparar una emboscada y matarlo ahí a Pablo, o si solamente le están recordando de que queremos que le traigan de nuevo a Jerusalén porque él fue allí a Cesarea Marítima porque se le había emboscado, o se le quería, se estaba preparando una emboscada contra Pablo. ¿Se acuerdan que el sobrino de Pablo, ahí supimos que Pablo tenía una hermana en Jerusalén que vivía ahí, tenía un sobrino, este sobrino que descubre lo que estaban planificando los del Sanedrín? Más de 40, dice, de estos judíos estaban planificando hacer un alboroto y así matarlo a Pablo en una emboscada. Pero como son descubiertos, así se puede salvar Pablo también de esta emboscada. Y así seguimos entonces. Llega Porcio, él dice, no, Pablo está muy bien allá, está custodiado, pero anda y por el problema. En todo caso, si ustedes tienen algo que los más influyentes de entre ustedes, ¿verdad?, me acompañaran. Me acompañen y vamos hasta Cesarea Marítima, no hay pues ningún problema. Pero se dan cuenta cómo es bastante diplomático este Porcio Festo. Está haciendo otro estilo de gobierno, o menos Yepopete Pau, Gapaz y Vejina, o Joma Félix, ese que es cruel, ese que es barestecho, no pena yo hereje, porque ellos pues pensaban que esto era cuestión de, porque yo digo, porque no nos gusta, etcétera, el otro tendría que ser como un títere en manos de ellos. Pero Félix era bastante exigente, bastante duro, y también, como habíamos estudiado y conocido a través de los escritos del conocimiento sobre la vida de Félix, él era luego un esclavo anteriormente. Es un liberto a través de su hermano, que era amigo del César, y entonces que lo sacan de la prisión, lo sacan, mejor dicho, de la esclavitud. Y después, entre intrigas e intrigas, incluso llega, imagínense, a este puesto tan importante como procurador en la provincia aquí de Judea. Y bueno, ahora viene Porcio, es mucho más diplomático, quiere ponerse bien con los judíos, manda a encarcelar a Pablo, pero al mismo tiempo, cuando le dice queremos que le traiga aquí a Pablo porque aquí le queremos juzgar, él también se da cuenta que aquí las cosas son ambiguas. Y entonces dice, no, tranquilo. Él está muy bien allá custodiado en la cárcel, habiendo poco como ese, tranquilo, él está ahí, por lo tanto está cumpliendo su pena ya, eso, pero ¿verdad? Hay peligrosos porque hay custodia ponaina. A nivel de apellido alborotarse, imagínate. Pero por otra parte, les da también la posibilidad de nuevo, diplomáticamente. Pero si hay alguno de ustedes, los más influyentes, que vengan conmigo, ya hasta imagina a Cesarea en estos días, a Beyuchen días, acompáñenme, para denunciar si hay algo de malo en Pablo. Bueno, esa es entonces la presentación que hace Porcio Festo. Y luego, después de pasar no más de 8 o 10 días, entre ellos, ¿verdad?, se organizan y bajaron a Cesarea. Al día siguiente se sentó en el tribunal, estamos hablando de Porcio Festo, y mandó traer a Pablo. En cuanto llegó, lo rodearon los judíos que habían venido de Jerusalén. O sea que enseguida ellos le tomaron la palabra a Porcio Festo. Dentro de su diplomacia, seguramente, que era Oishaina, y bueno, mañana de favor, tranquilo, veda, cuando que está ya jato mandioico anga, ya que ñande invitáis ya a Cesarea Marítima. Ya jaupe veña reunía, ya jaupe veña presentar la ñande acusación. O sea que aceptaron esa invitación de Porcio Festo. Y acusándolo, dice, de muchos y graves delitos, pero sin poder comprobarlos. Vean la vean la cuestión negativa, la oñe en bareji, o comprobaji, ¿se acuerdan que en la autodefensa de Pablo, como dijimos hace rato al inicio, decíamos que Pablo dice, no hace más de 12 días que subí a Jerusalén, no hace más de 12 días, yo me fui para adorar, pero aquí viene su autodefensa negativa, le llamamos nosotros, y ni en el templo, ni
en la sinagoga ni en la ciudad, me encontraron discutiendo o provocando revueltas con la gente, es decir, hey, Bonajue, que ese es el aspecto negativo. Y después vendrá el aspecto positivo de lo que él verdaderamente había hecho. Queridos amigos, volvemos enseguida con más Ñande Yarañe e Nuevo Testamento. Con el pacto de confianza. MGO. ¿Alguna vez te imaginaste lo que significa el pacto de confianza? Es nuestro compromiso de llevar a tu hogar marcas de calidad. Es comprometernos a darte el mejor servicio postventa con la seguridad de nuestro sello de garantía en todos tus productos. Y más de 130 agentes autorizados de servicio técnico en todo el país. Es el compromiso de estar cerca tuyo siempre a través de una red de distribución que nos permite llegar a cada rincón del país. ¿Te imaginabas que el pacto significa todo esto? Descubrí la máxima velocidad de internet con Fiber en Barete. Tu hogar o negocio merece la mejor tecnología. Películas, juegos, conferencias, sin interrupciones. Conecta tu hogar o empresa al futuro hoy mismo. ¿Estás listo para más libertad? Con Vox disfruta de Mishimi 2.0 con 20 gigas todos los días durante 15 días completos. Con Paco Vox. Conectado a donde vayas. De repente te das cuenta que solo hay dolor y del mundo que soñaba poco queda ya. Me parte de los diarios con imágenes de destrucción y el legado que has dejado de vivir en el amor se tiende a escapar. De repente te das cuenta que falta perdón y el disfraz de la mentira seduciendo va. Por más que arde la madera no quisiera perder la ilusión de vivir con la certeza que a tu lado nuestra historia tendrá un gran final. Que perdido, yo quiero luchar contigo, ven acá, es hora de empezar. Si tienes la fe que nos mantiene, nada nos detiene, todo pasará. Que arda, pero el corazón de tanto dar amor y se rompan todas nuestras voces de gritar que hay esperanza. Todo cambiará. Confía en él, buenas nuevas vendrán.
Desde la Asociación Paraguaya de los Caballeros de la Soberana Orden de Malta, Ñande Yarañe Televisión transmite las 24 horas. Les invitamos a seguir nuestros programas y sobre todo a seguir apoyándonos con su aporte para evangelizar nuestro país, evangelizar nuestras familias. Dios les bendiga a todos. Lo que has hecho por mí es de locos. Que me elijas a mí, que soy poco. Que me ames tanto, que no te alcanzo. Pero tu gracia vino hacia mí. Es mi corazón que andaba roto por dejar tu hogar, perdió todo y fue hallado, rescatado por un abrazo, vino hacia ti. Aunque no pueda ver que te toco, pero siento tu estar a tu modo y tu presencia a mi existencia le da razones para vivir. Cuando el rush no para, necesitas algo que te mantenga en el juego. Conocí la nueva Rush Whopper, creada por gamers para gamers. Pedí tu combo Rush Whopper y participa por un setup gamer valorado en 20 millones de guaraníes y muchos premios más. Envía la foto de tu factura al 0983-810-354 y ya estás participando. Jugá como querés, come como querés. En la ciudad de Luque,
La economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Estamos con Hechos de los Apóstoles, capítulo 25. Estamos nosotros mirando un poco, estamos haciendo una historia, estamos volviendo para atrás un poco. Desde el versículo 9 decíamos, Festo, queriendo hacer un favor a los judíos, ¿se dan cuenta? Ya es huella en el bloque anterior, aquí está el congraciarse, con los judíos, porque ciertamente no era fácil, según el contexto histórico que nosotros encontramos, de la intervención romana, el imperio romano que estaba, y esta era una de las provincias, la provincia aquí de Judea, no era fácil llevar adelante. De Valén de Catupurana, la reya Pojanua, llevape oye yerureande. Ellos tenían la famosa Pax Romana, por eso esta mañana de Ñañe Mongueta, más detalles y más características. Pero apela Ñañe Mongueta, no de esta Pax Romana, o dice, a nivel que ve macanea porque la o macanea primero la represión, ¿verdad? La represión. Esto pues es estilo una dictadura, a pesar de que miren que tienen todos los derechos, los romanos de cierta manera están también formados desde un aspecto del derecho bastante interesante. Y dentro, atención, esto es interesante, dentro del derecho romano también existe una posibilidad de la dictadura, por ejemplo, la dictadura. Pero esa dictadura se podía extender solamente por 6 meses. ¿Por qué? Porque cuando había situaciones muy difíciles de corrupción, de situaciones que el pueblo se daba cuenta y no se podía llevar adelante, y sobre todo del aspecto gubernamental, no se estaban haciendo bien las cosas desde el imperio. Y entonces el pueblo se solivianta, ¿verdad? Y entonces algo tenemos que hacer. Entonces se le da todos los poderes al dictador para poner orden, pero máximo 6 meses. Cuán interesante, ya estudié mi abogado, mi abogado estudia para que la derecho romano. Aveñande, y la dictadura yarecoa. Cualquier corrupción la yarecoa, veñande ya durante la dictadura, ya ven ahí dictadura. Eso era, una manera criminal, ¿verdad?, de llevar adelante una nación y un país, donde no hay libertades, donde no hay derechos, donde no hay nada. Mantegre macaneaca, verucita roja, de cuartizado, de desaparecer, de peligroso. Aquí, sin embargo, es simplemente para utilizar todos los recursos del poder para encauzar de nuevo en la justicia. Porque siempre comía de yareco lleva en nuestra cuestión política. Cuando por ahí la dictadura y hace como ya de constitución de yareco y vea, pero sería interesante. Pero alguien ya entendió ahí, llegarán a derecho, sí, aquí en nuestra constitución está la dictadura, vamos a prolongarlo por toda la vida o cualquier cosa llegarán. O sea, aquí, justamente la vez pasada cuando estaban escuchando a un diputado que estaba hablando, interesante, porque él decía, en realidad si hacemos bien las cosas en nuestro país, en un año se puede encauzar todo, pero se tiene que hacer bien las cosas, se tiene que hacer con honestidad, hacer más con honestidad, que desde hoy nadie comience más a robar, y cada vez más hoy oñemos amigo del patrón, ¿para qué? Y justamente para robar. Y entonces aquí, Hechos de los Apóstoles, prácticamente esta palabra de Dios nos va indicando un camino y nos va diciendo cómo ir actuando, porque era una situación bastante difícil también para Porcio Festo, porque él está asumiendo después de Félix, el procurador. Pero, como ya dijimos, la característica de Félix parece demasiado sanguinaria, muy
muy difícil de complementarse con las libertades y con el derecho de las personas. Y bueno, tal vez pasa ya del otro lado también, ¿verdad? Porque nos dice el versículo 9, Festo, queriendo hacer un favor a los judíos. La diplomacia muchas veces, y bueno, cierra un ojo, hace esto, hace aquello, es mucho más flexible, pero claro, no es que queda tan bien también. Queriendo hacer un favor a los judíos, le respondió a Pablo y dijo, ¿quiere subir a Jerusalén para ser juzgado ante mí de todas estas acusaciones? Porque los judíos le pidieron cuando él hizo su visita, después de 3 días, él había ido de Cesarea a Jerusalén. Y ahí le presentaban acusaciones contra Pablo y le pedían que les concediera un favor. Ahí está, que les concediera un favor, que ordenara llevar a Pablo a Jerusalén. Queridos amigos, volvemos con más de Yarañe en Nuevo Testamento. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Has escuchado antes la palabra santo, o por lo menos la has cantado 1 o 2 veces en la iglesia. Y para la mayoría de las personas, esa idea está conectada solamente con ser una persona moralmente buena. Así que Dios es moralmente perfecto. Así es, eso es una parte. Sin embargo, en la Biblia, la idea de la santidad es aún más grande y más rica. Lo que está describiendo en realidad es cómo Dios es la fuerza creativa detrás de todo el universo. Él es el único ser con el poder de crear un mundo lleno de belleza y vida. Así que todas estas habilidades hacen de Dios alguien completamente único. Ese es el significado de la palabra santo. Una forma útil de pensar en la santidad de Dios es usar el sol como metáfora. El sol es único, por lo menos en nuestro sistema solar, y es realmente poderoso. Es la fuente de toda la hermosa vida de nuestro planeta. Pudieras decir que el sol es santo y pudieras llevar aún más lejos esa metáfora y decir que toda el área alrededor del sol también es santa. Porque entre más te acercas al sol, se vuelve más intenso. Exacto. Así que ese mismo poder y bondad que genera toda esta vida también es peligroso. Me refiero a que el sol, si te acercas demasiado, te aniquilará. Y de la misma forma, existe una paradoja en el centro mismo de la santidad de Dios. Porque si eres impuro, su presencia es peligrosa para ti. Y no porque sea mala, sino porque es demasiado buena. Y la primera vez que vemos esta paradoja de la santidad de Dios es en la historia de Moisés y la zarza ardiente. Es aquí donde Dios le dice a Moisés que se quite sus sandalias porque está parado en tierra santa. Moisés cubre su rostro con temor y Dios le dice, no te acerques más. Es intenso, ¿eh? De hecho, la intensidad de la santidad de Dios se explora en las historias del templo de Israel, que era el lugar en donde estaba la presencia santa de Dios. En el centro del templo estaba una habitación llamada el lugar santísimo. Es el punto de acceso de la presencia de Dios. Y ya seas un israelita viviendo en la tierra alrededor del templo o un sacerdote trabajando dentro del templo, estás cerca de la presencia de Dios, lo que es peligroso. Sí, eso es un problema. Pero ¿cómo se supone que funciona? Bueno, en la Biblia la solución es que tienes que purificarte. Así que es como ser moralmente puro. Sí, y eso es fácil de entender, pero la Biblia pasa mucho tiempo hablando sobre otra clase de pureza, el ser ritualmente puro. Este es un estado en el que te separas de cualquier cosa relacionada con la muerte, como tocar cosas como la piel enferma o incluso algunos fluidos corporales. Todas estas cosas te hacen impuro, y hacerte ritualmente impuro no es necesariamente pecaminoso. Lo que es pecaminoso es entrar en la presencia de Dios cuando estás en un estado impuro. Esa es la razón por la que Dios le dio a los israelitas instrucciones muy claras para saber purificarse para que pudieran entrar al templo otra vez. De eso se trata el libro de Levítico. Cierto, pero no acaba ahí. Esta idea sigue desarrollándose, así que luego en las Escrituras encontramos una historia muy interesante de un profeta llamado Isaías. Él tiene una extraña visión en la que se encuentra en el templo y está justo en la presencia de Dios. Él está aterrado. Él conoce las reglas. Él no debería estar ahí. Él tiene miedo de ser destruido. Y luego está esta extraña criatura llamada Serafín. Bastante extraña. Totalmente.
Así que vuela con un carbón encendido y sella los labios de Isaías con el carbón. Y dice algo muy extraño. Es quitada tu iniquidad y perdonado tu pecado. Entonces, ese carbón encendido purifica a Isaías de alguna manera. Así es, y es sorprendente. Porque normalmente si tocas algo impuro, eso te transmite su impureza. Pero ahora tenemos una nueva idea de que tienes un carbón, un objeto muy puro y santo. Y eso tocó a Isaías y le transmitió su pureza. Isaías no es destruido por la santidad de Dios, es transformado por ella. Las implicaciones de esto son enormes. Pero hay un desarrollo más, esta vez de otro profeta, Ezequiel. Y él tiene esta visión donde él está parado en el templo y ve agua goteando del templo. Se convierte en un torrente y luego crece hasta convertirse en un río profundo que comienza a fluir a través del desierto, dejando un rastro de árboles verdes detrás de él. Desemboca en el mar muerto, haciendo todo fresco, dándole vida. Así que en lugar de purificarte primero y luego entrar al templo, aquí la santidad de Dios sale del templo y purifica las cosas, dándoles vida. Pero, ¿qué significa todo esto? No lo sabemos hasta que conocemos a Jesús. Él dice que Él es el cumplimiento de todas estas visiones antiguas, pero de forma sorprendentemente nueva. Así que Jesús iba de un lado a otro tocando a personas que eran impuras, personas con enfermedades en la piel, una mujer con sangrado crónico o gente muerta. Y cuando Él las toca, su impureza debería transferirse a Jesús. Pero en lugar de eso, la pureza de Jesús se transmite a ellos y sana sus cuerpos. Jesús es como ese carbón santo en la visión de Isaías. Así es. Y Jesús dijo que Él era la encarnación humana de la misma santidad de Dios y que Él y sus seguidores eran ahora el templo de Dios. Así que a través de ellos, la presencia santa de Dios puede salir hacia el mundo y traer vida y sanidad y esperanza. Así que esta es la razón por la que Jesús dijo que de sus seguidores correrían ríos de agua viva. Así que esa es la parte de la historia donde nos encontramos, pero ¿hacia dónde se dirige todo esto? Las últimas páginas de la Biblia terminan con una última visión de la santidad de Dios. Esta vez es la visión de un hombre llamado Juan. Y en esta visión vemos el mundo entero completamente renovado. La tierra entera se ha convertido en el templo de Dios y el río de Ezequiel está ahí, fluyendo de la presencia de Dios, inundando toda la creación, quitando toda la impureza y dando vida a todas las cosas. Ay de mí si no evangelizara, nos dice San Pablo. Les invito a ser colaboradores, padrinos del primer canal católico del Paraguay, Ñande Yara Ñe. Con el pacto de confianza, MGO. ¿Alguna vez te imaginaste lo que significa el pacto de confianza? Es nuestro compromiso de llevar a tu hogar marcas de calidad. Es comprometernos a darte el mejor servicio postventa con la seguridad de nuestro sello de garantía en todos tus productos. Y más de 130 agentes autorizados de servicio técnico en todo el país. Es el compromiso de estar cerca tuyo siempre a través de una red de distribución que nos permite llegar a cada rincón del país. ¿Te imaginabas que el pacto significa todo esto? Siento tu mano que me abraza y vas conmigo a caminar. Cada mañana al despertar, mi corazón quiero entregar. En ti, Señor, puedo confiar y en tu presencia adorar. No temeré si el viento se levanta. No temeré porque vas junto a mí. No temeré si el viento se levanta. No temeré porque vas junto a mí. Me levantaré, mis manos alzaré y proclamaré tu victoria sobre mí. Me levantaré, mis manos alzaré y proclamaré tu victoria sobre mí. Me levantaré.
Cada mañana al despertar, mi corazón quiero entregar. En ti, Señor, puedo confiar y en tu presencia adorar. No temeré si el viento se levanta. No temeré porque vas junto a mí. Y no temeré si el viento se levanta. No temeré porque vas junto a mí. Me levantaré, mis manos alzaré y proclamaré tu victoria sobre mí. Me levantaré, mis manos alzaré y proclamaré tu victoria sobre mí. Me levantaré, mis manos alzaré y proclamaré tu victoria sobre mí. Me levantaré, mis manos alzaré y proclamaré tu victoria sobre mí. Me levantaré. Me levantaré. La Santa Eucaristía reúne a los corazones para ofrecer el pan y el vino, signos del cuerpo y la sangre de Jesucristo. En Ñande Yarañe, la Santa Misa, 6 horas, 11 horas y 19 horas. Ñande Yarañe, Canal 25, primer canal católico del país. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Y estábamos nosotros hablando sobre este querer congraciarse o hacer un favor a los judíos. Ellos mismos luego le dijeron, te pedimos un favor. Y Lucas vuelve a utilizar esa misma frase. Y le pedían que les concediera un favor. Eso está aquí en el versículo 3. Que ordenara llevar a Pablo a Jerusalén. Y aquí ya cuando se encuentra en Cesarea Marítima, cuando le presenta allí frente a estos que vienen también para acusarlo, Festo le dice, ¿verdad?, a Pablo, quiere subir a Jerusalén para ser juzgado ante mí de todas estas acusaciones. Pero se va a ver. Pablo, sin embargo, le responde, estoy ante el tribunal del César y es aquí donde debo ser juzgado. Pablo le trajo y cuaponaina. Sabe muy bien que si voy a ser juzgado por la ley, entonces ellos van a desvirtuar todo, como siempre hacemos nosotros también con las leyes. Vean, y tú y la ñaña en botado, algunos que se rompen las vestiduras, qué es lo que dice, cómo lo que dice este padre, será que no sabe cómo actuamos. No, hay guapos, hay terribles, porque hay muchas injusticias y muchos coimeros, y dentro de nuestra justicia. La justicia se vende al mejor postor. Esa es la triste realidad. Y entonces aquí miramos en serio nuestra vida cristiana, miramos en serio nuestro camino, o decimos, bueno, yo no soy cristiano directamente, ¿verdad? Pero la vida cristiana es una asunción sobre el derecho, sobre la justicia, sobre los valores del Evangelio. Veamos la reina de Dios. Entonces, ya llega esa aponamiento de manas allá de poner la verdad. No mentirás y hoy andé ahí los mandamientos de la ley de Dios. No mentirás. Así es que no queramos mentirnos, porque es imposible tapar el sol con un dedito.
Y entonces continúa, ¿verdad? Pablo y dice, estoy ante el tribunal del César. Es aquí donde yo debo ser juzgado. Va ahí donde será estamos porque hay cuabonaina, me vende pamo, no. Ninguna injusticia he cometido. Y él vuelve a asegurar su autodefensa de el ni 3 veces, ¿verdad? Como para decir que yo jamás he cometido estas injusticias. Si soy un malhechor, y ahora viene el aspecto de su condición y de su aceptación de lo que está sucediendo, si fuese verdad, si soy un malhechor y he hecho algo malo que sea digno de muerte, no rehúso a morir. O sea, ¿qué les dice bien luego? Soy de palabra, no rehúso a morir absolutamente. Pero si no es verdad nada de lo que estos me acusan, entonces nadie puede entregarme a ellos. ¿Por qué me van a entregar a ellos? Si hasta ahora nada pudieron comprobar, no hay nada comprobado. Y entonces, ¿por qué me tienen que entregar para yo ser acusado de algo no cometido ante alguien que no tiene nada que ver? Entonces ahí él dice, apelo al César. Entonces Festo, después de deliberar con el consejo, respondió, al César has apelado, al César irás. El 11 es lo que nosotros hoy subrayamos. Si soy un malhechor y he hecho algo que sea digno de muerte, no rehúso morir. Pero si no es verdad nada de lo que estos me acusan, entonces nadie puede entregarme a ellos. Apelo al César. Aquí entonces, queridos amigos, en nuestro estudio bíblico, Aveña y Meina, en el caracú de la cuestión. Porque es aquí donde Pablo pone los dos aspectos de su propia vida. Si yo soy un malhechor, si yo hice algo malo, no tengo ningún problema de entregarme. ¿Por qué? Y porque yo sé, según mi conciencia, que he hecho algo malo. Yo voy a entregar. No tengo miedo incluso de morir. Si es que he cometido algo tan malo, entonces aquí estoy, no rehúso a morir. Pero viene la segunda parte, y esta es, como dice el Evangelio mismo también después, y que tiene las bases aquí, ciertamente, desde las predicaciones de Pablo. Si yo estoy en la verdad, ¿por qué ustedes me tienen que acusar, verdad? Si yo estoy sin haber hecho nada malo, pero si no es verdad nada de lo que estos me acusan, entonces nadie puede entregarme a ellos. Nadie me puede entregar a ellos. Porque no hay acusación que valga la pena o que se entienda. Porque la gente, ¿qué es lo que hace en los tribunales? Y bueno, inventan causas. Y claro, te ponen ahí, esos son los falsos testimonios que nosotros decimos justamente dentro de la ley de Dios. Y no levantarás falso testimonio contra tus hermanos. Muy bien, queridos amigos, vamos a seguir nosotros con nuestro estudio bíblico. Vamos concluyendo por el día de hoy y les dejo la bendición del Señor, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Con esto concluimos nuestro programa Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada.